La tranquilidad ha vuelto al cuartel madrileño de Hoyo de Manzanares tras levantarse hoy mismo la cuarentena declarada cuando se detectó la existencia de un brote de gripe A. Los alumnos y mandos de la academia ya no tienen movilidad restringida, aunque cerca de 40 seguirán en observación. La nueva gripe ha provocado, por fortuna, más alarmas que consecuencias para la salud del planeta. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha confirmado que hay 16.000 casos de afectados en 50 países, una cifra que, siendo importante, en nada se aproxima a los pronósticos apocalípticos que se hicieron cuando el brote hizo acto de presencia en México. Después de casi 10 días se marchan a casa. Son algunos de los soldados que permanecían con movilidad restringida en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares debido a la aparición de un brote de gripe A. Es la primera vez que ocurre en Europa dentro de un grupo numeroso de personas que conviven a diario. Ni conocíamos sus nombres ni les habíamos visto las caras, pero durante todo este tiempo no se ha dejado de hablar de su gripe, una gripe como cualquier otra que ha desencadenado toda una tormenta política entre gobierno y oposición a la sombra de la campaña de las elecciones europeas. La noticia menos deseada llegaba el jueves 21 a las 6 menos cuarto de la tarde. El Instituto de Salud Carlos III confirmaba que en el cuartel de Hoyo de Manzanares de Madrid había un caso de gripe A. Las autoridades sanitarias y militares se habían puesto en marcha desde que el domingo anterior había aparecido el primer militar con síntomas de catarro y dolor de cabeza. Es el procedimiento habitual cuando aparece un cuadro múltiple. Aparentemente, y según los epidemiólogos, todo apuntaba a que se trataba de gripe común, porque ninguno de los soldados había viajado a México ni había estado en contacto con alguien que hubiera estado en ese país y tampoco había manipulado en laboratorio sustancias relacionadas con el virus. Pero algunas de las muestras analizadas al final dan positivo. ¿Por qué ha ocurrido este brote de Hoyo de Manzanares? Bueno, yo lo explico como un contacto secundario terciario. Es decir, alguien de esa instalación militar tuvo contacto en su vida civil, sin duda alguna, con alguna persona que estaba infectada. Que posiblemente esa persona, como he dicho hace unos instantes, ni siquiera lo sabría. Es decir, no tiene por qué ser una persona de las inicialmente 107 o 110 personas infectadas procedentes de México, ¿no? Es que, vuelvo a decir, es posible que algunas personas no hayan sido conscientes que tenían enfermedad y han estado con él y han tenido un contagio. Puede ser incluso un contagio a través de una tercera persona. Con la certeza de que se está ante un brote de gripe A, se decide entonces extremar aún más las cautelas que ya se habían tomado. Además del aislamiento, se objetivó quién era el grupo de contacto, se les restringió la libertad de circulación y el resto, con los protocolos con los que deben marcharse a casa, pues están en sus domicilios poniéndolos en marcha. Y el brote no solo se ha controlado, sino que está remitiendo. El brote principal ya ha pasado, aparecen unos brotes pequeños aquí y allá, pero la aparición de casos y de casos positivos importantes ocurrió los 3 o 4 primeros días, entre el día 27 de abril y el día 30 de abril. Después aparecen 1, 2, 3 casos, algún brote, como es este caso de Hoyo de Manzanares, pero el gran brote se ha atenuado y ahora surgirán pequeños picos que hay que seguir, que hay que monitorizar, pero no debe haber motivos de alarma hasta ahora porque es un virus que produce una enfermedad leve. Pero la alarma se sintió entre los vecinos del pueblo de Hoyo de Manzanares porque esa misma semana alumnos del Colegio Virgen de la Encina habían visitado el cuartel. La confusión de los primeros momentos y la presión mediática llena de incertidumbre a los padres. La hija de Alfonso Lantero estuvo en esa visita. Como el resto de los padres, se enteró de todo a través del bando del alcalde y de los correos electrónicos que les mandó la dirección del centro. A pesar de los mensajes tranquilizadores y las recomendaciones, la preocupación era lógica, aunque tranquila. Lo estamos llevando con serenidad y con tranquilidad, ¿no? De hecho, tampoco creo que no hay casos muy graves y los que están ingresados van saliendo de alta y satisfactoriamente, ¿no? Entonces yo no estoy muy preocupado de momento y esperemos que
que no haya ningún contagio y hacemos la vida normal todos los días. Los niños, mis hijos van al colegio y esta es la situación. Los mandos de la academia se reunieron con los padres y les explicaron las condiciones en las que se había producido la excursión. Por un lado, nosotros hemos transmitido la información que nos llegaba de las administraciones, igual que ha hecho el colegio, y por otro lado era la información que se recibía a través de los medios, que eran informaciones a veces contradictorias y a veces muy alarmantes o alarmistas. Claro, ¿con qué te quedas? Es decir, ¿cuál es la verdad? En eso cada uno supongo que habrá hecho la lectura personal que haya querido hacer. Lo que sí que es cierto es que la normalidad en el colegio ha sido absoluta, las clases han continuado en pleno rendimiento y la normalidad en el pueblo también, con lo cual eso tranquiliza. La batalla política se endurece aún más cuando se conocen nuevos casos en el cuartel del Ferral en León y en varias comunidades autónomas. Algo que aprovecha la oposición para acusar al gobierno no solo de mala gestión, sino también de permitir que el virus se difunda por el país. Bajo su responsabilidad, estamos hablando aquí del primer brote de gripe A en nuestro país. Bajo su responsabilidad, estamos hablando de que este virus ha salido de ese acuartelamiento, ha afectado a otro acuartelamiento y susceptiblemente ha afectado también a población civil. Ustedes, en un caso gravísimo, se han escudado detrás de los militares para no responder de decisiones que habían tomado sus dirigentes políticos. Ahora, en un caso muchísimo menos grave, todas las decisiones han sido tomadas por autoridades sanitarias y militares. Militares desde el general de Hoyo de Manzanares hasta el jefe del Estado Mayor de Tierra. Y yo, como responsable política de todos ellos, les respaldo de principio a fin. Lo primero se llama cobardía, lo segundo se llama dignidad. El tono se elevó más incluso en la primera comparecencia conjunta de las comisiones de Defensa y Sanidad del Congreso, en el que todos los grupos de la oposición, salvo Izquierda Unida, criticaron la gestión del gobierno. Pero la ministra Carme Chacón volvió a defender todas las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias y militares y acusó a Rajoy de inventar noticias y crear alarma social. He recibido muchas llamadas de oficiales, de suboficiales, donde me han dicho que en cuanto pueda transmita a la ministra, a nuestra ministra de Defensa, su gratitud, porque nos hemos sentido apoyados desde el principio y de una forma constante, tanto por el trabajo que ha hecho continuo, que ha sido muchísimas horas, como en sus declaraciones, donde ha transmitido que tanto la sanidad militar, los médicos militares o las propias Fuerzas Armadas han actuado correctamente. En política todo es interpretable, pero hay una cosa que es la objetividad de los hechos. Y aquí hay un dato objetivo. Y el dato objetivo, mire usted, es que de unas personas que tenían una gripe, esa gripe que para algunos no era nada importante, pues de ese grupo de personas ahora tenemos decenas de casos por toda España. Este es el balance. Y como hasta hoy, que yo sepa, y espero que en el futuro también, los cuarteles dependen de la señora ministra de Defensa, pues como usted puede imaginar, blanco y migao. Ya le digo que espero que escarmienten en cabeza propia. Yo quiero volver a tender la mano al Partido Popular. Que se olviden de que es campaña electoral. Este es un tema de salud pública. Los temas de salud pública hay que responder seriamente y, por lo tanto, estamos trabajando comunidades autónomas, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Defensa, por el combate del virus de la gripe A y también el de una alarma social que no debe de existir. Desde que apareció la enfermedad en España, el Instituto de Salud Carlos III ha analizado ya más de 400 muestras entre pacientes y personas sanas relacionadas con afectados. La confirmación del diagnóstico oscila entre 40 y 48 horas, dependiendo de la calidad de la muestra. Ferran Martínez Navarro dirige el equipo que estudia el brote de Hoyo de Manzanares. Tenemos ideas de lo que puede haber ocurrido, pero todavía no tenemos el estudio finalizado y, por tanto, probablemente requiera volver a preguntar a los pacientes y volver a insistir en algunas cosas en cuanto nosotros empezamos a tener evidencias de posibles contactos y posibles relaciones. En las secuencias que se han estudiado desde el primer caso que apareció a finales de abril en España, ya se observa algún cambio con respecto a la secuencia original, aunque no está teniendo repercusión en el comportamiento del virus. Nosotros no sabemos exactamente si en el proceso de adaptación definitiva a la especie humana, en la que va a vivir durante varios años, el virus
va a ganar o perder virulencia. Hasta ahora parece que la patogenicidad de la virulencia es baja. Y esa es, por eso nosotros decimos que conocemos la epidemiología, la etiología, el tratamiento, la clínica, bueno, pero tenemos una incertidumbre y es que no sabemos exactamente cuál va a ser el comportamiento del virus. Lo cierto es que la expansión de la gripe A es evidente. La OMS ha confirmado ya que son casi 16.000 casos en más de 50 países. Pero el miedo crece tanto como la infección y la ignorancia lleva a veces a provocar escenas de pánico como las vividas en Argentina. Italia empieza a cerrar colegios, en Asia sigue propagándose el virus, en Europa nuevos países han confirmado también casos de enfermedad y algunos estados siguen sacrificando cerdos. Quisiera insistir en que en este momento la transmisión es entre humanos. Nada tienen que ver los cerdos. Los cerdos pudieron tenerlo en su origen, porque efectivamente es un virus de origen porcino, pero eso está por aclarar, no se sabe ni dónde ocurrió, ni cuándo ocurrió, ni en qué circunstancias tuvo lugar esta adaptación de un virus de origen porcino con componentes aviares a los humanos. Lo que sí que, insisto, ha sido muy llamativo es cómo una vez establecido dentro de los humanos, de la especie humana, se ha propagado tan eficaz y rápidamente. En ese mapa de localidades afectadas también se dibuja el de este pequeño pueblo de la Sierra Madrileña, en el que sus habitantes solo esperan recuperar la tranquilidad perdida. Aquí en Hoyo estamos muy tranquilos y que desde luego que se nos haya estigmatizado y que se nos esté en algunos casos tratando como apestados, es decir, que incluso la hostelería de la zona se vea resentida porque la gente no quiera subir a Hoyo por miedo a la gripe, nos parece que es algo desmesurado. Sin miedo, pero atentos. Hay que seguir el virus, anticiparse a su mutación si es que muta y tenerlo todo listo para que se pueda tratar adecuadamente. A la ciudadanía le toca vivirlo con calma y a sus políticos con responsabilidad.